Ok, vamos a ver hoy el día de hoy, perdón, el tema que nos habla acerca de los formatos del papel, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que el formato en que nosotros trabajamos está completamente ligado a las necesidades del tipo de lámina que tenemos que hacer. No es lo mismo, por ejemplo, el querer hacer una pequeña tarjetita de presentación, ¿sí? Al querer hacer un plano arquitectónico donde vamos a tratar de incluir lo más posible de dibujos, plantas, cortes, fachadas, tratar de que quepa todo en un plano, ¿sí? Bueno, en los formatos tenemos aquí a la derecha una tablita donde nos habla de cuáles son, bueno, nos nombra cuáles son los formatos. El A0, que es el más grande, A1, que es la mitad del A0, el A2, que es la cuarta parte del A0, y así sucesivamente se va subdividiendo, pasando por el A3, A4, A5, A6 y A7, ¿sí? Pensando en lo que les decía, el ejemplo que, por decir una tarjetita de presentación, podría ser el A7, o una invitación, o una ficha, y el A0, pues un plano. Aquí vemos abajo en la tabla cuáles son las dimensiones de esta serie A y tiene también marcado en milímetros y su homologación en pulgadas, ¿sí? Cuánto es que mide cada uno de esos formatos. Bien, cada dependencia o despacho a veces tiene un formato preferencial. Por ejemplo, a lo mejor los planos que se hacen en Comisión Federal generalmente tienen un formato que siempre está utilizado, o en otra dependencia, por ejemplo en Pemex, o a lo mejor los planos que hace aquí en la facultad en un taller siempre son de a lo mejor de 90 por 60 o de 90 por 1,20, que viene siendo casi el doble por uno de los lados. Entonces, bueno, aquí vemos incluso formatos de 30 por 40. A mí me gusta mucho incluso a veces en los talleres el formato doble carta porque es muy cómodo y es muy manejable, pero es porque las láminas que vamos a hacer pues se prestan a ese formato, ¿no? Bien, escala y formato siempre están relacionados. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a dibujar algo que sea a una escalita muy pequeñita en un formato que no sea acorde a él. Es algo así como cuando vamos a tener una pared muy, muy grande, pues no colgamos en ella cuadros pequeñitos, colgamos cuadros grandes. Eso ahorita lo vamos a entender un poquito más adelante cuando hablemos de cómo es que se organiza un plano. Pero nada más recuerden que los formatos van acorde a la escala que se va a utilizar. Y también recuerden que los formatos están denominados, al menos los de estas dimensiones que tenemos aquí, están denominados del A0 al A7. Siguiente. Bueno, también vamos a ver cómo elegimos el papel. El formato, bueno, es una cuestión, pero el tipo de papel es otra cuestión aparte. El papel en el que vamos a dibujar se va a elegir de acuerdo a la técnica que vamos a utilizar. Tenemos papeles opalina, bond, albanene, mantequilla, fabriano, guarro y otra gran variedad de papeles que hay. Eso se va a elegir, les repetía yo, por el tipo de técnica que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar a lo mejor una tinta que pueda atravesar el papel, o si vamos a utilizar a lo mejor un grafito, unos lápices que queremos que la textura sea un poco rugosa para que se vea más dramático, o si vamos a utilizar, por ejemplo, las acuarelas, que sabemos que van a humedecer el papel. Hay papeles pues que no resisten esa humedad. Ahí acudimos a utilizar, por ejemplo, papel guarro, que tiene mucho, mucho algodón, también es muy caro. Aquí nos menciona, bueno, dice el vellum es un papel muy utilizado en Estados Unidos por su resistencia y durabilidad, supera el albanene y contiene, pues porque contiene más algodón. El albanene también viene en distintos calibres. Han visto que hay albanene muy delgadito, que se arruga muy fácilmente y es muy translúcido, hasta un albanene muy, muy grueso, que se hace como una hoja que casi nos corta si la tocamos sin cuidado. Las características de los materiales de dibujo también, de los papeles de dibujo, perdón, varían dependiendo del país. Hay diferente blancura y gramaje. Pero bueno, vamos conociendo en el mercado qué papeles hay para poder elegir cuál vamos a aplicar en cuál técnica. Generalmente, después de que nosotros disfrutamos el estar dibujando, desarrollamos un apego por alguna técnica en especial con un determinado tipo de papel.
Bien, aquí lo que les digo, que se acostumbren a disfrutar el papel, no sean poco generosos en ello, de que quieran en una sola lámina hacer todo, aunque la lámina esté maltratadísima, pues no se trata de eso, se trata pues precisamente en este curso de ir desarrollando pues el gusto por trabajar en el papel, ¿verdad? Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la solapa. La solapa es una parte importante en el plano, importantísima. Muchas veces la flojera lleva a veces al estudiante a no acostumbrarse a tener siempre un espacio ya destinado para el uso de la solapa. Incluso ustedes pueden desde ahorita con gusto ir diseñando una solapa que al nivel de estudiante, o sea, no para una dependencia en un trabajo ya profesional que nos pide determinados datos, pueden desarrollar una solapa que para lo que son los trabajos de entrega de tipo de estudiantil lo hagan a lo más adecuado posible. Bueno, la solapa es este recuadro que tenemos aquí en amarillo. ¿Qué es lo que lleva básicamente? Bueno, principalmente nos va a poner la orientación, si estamos hablando de un proyecto arquitectónico, hacia dónde está orientado, es decir, hacia dónde apunta con respecto del sol, en dónde está ubicada, o sea, se pone un pequeño croquis para entender más o menos entre qué calles, en qué colonia, ver la ubicación, así como el croquis de ubicación, como haríamos ahora con el Maps, y ver las especificaciones del plano. Generalmente nos dice qué tipo de plano es, de qué va a tratar, algunos datos que el dibujo no puede decir, lo ponemos en esa tira de especificaciones, es como una oportunidad de que el plano pueda hablar un poco más. De ahí hacemos otro recuadro en donde ponemos el nombre del plano, a qué escala está, quién es el que lo dibuja, para qué institución, pues si es para la facultad, pues para qué taller, para qué profesor. Le ponemos incluso sellos y fecha. Los sellos es si es que se va a autorizar o si es que fue evaluado, lo que sea para lo que haya servido. La solapa es un cintillo que se puede ubicar en el extremo, en varios extremos. Puede ser horizontal, inferior derecho, o puede ser todo a lo vertical en el extremo derecho. Y nos deja la posibilidad de poner a la vista mayores indicaciones y especificaciones que complementan las imágenes, como ya lo dije. De esa manera las hacen más legibles, más instructivas y nos libera un poquito más de responsabilidad, es decir, de que dejemos en el dibujo cosas que sean ambiguas y que nos dejen con dudas, ¿sí? Bueno, ahí estamos poniendo en la lámina del dibujo, denotando algunas cosas, ¿no? Cómo es que se van poniendo también textos adentro del dibujo, como son los ejes, la ambientación, los nombres de los niveles, los datos, perdón, de los niveles, los datos de las cotas, nombres de espacios, etcétera. Pero en la solapa todavía van otros datos que pudieran parecer repetitivos, pero no. En realidad siempre nos dejan posibilidad de que haya menos error. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, aquí, ¿cómo voy a organizar un plano? Esta es una parte muy importante. Cuando ustedes entregan sus planos, muchas veces vamos a hacer una crítica, ¿no? De cómo no lo deben hacer. Cuando van a entregar sus planos aquí en la facultad, a veces lo que quieren es que el maestro por cantidad de planos los evalúe, cuando en realidad no es así, no debemos de evaluar por la cantidad de planos que entregan, se evalúa el contenido de los planos, si es que está completo el proyecto o no lo está. Entonces, bueno, yo aquí les puse en esta solapita, esta solapa copiada así nada más de cualquier solapa, no se alcanza a leer, pero más o menos es una idea. A la derecha tenemos la solapa y luego a la izquierda, en la mayor cantidad de área, podríamos a lo mejor sacar una proporción, que la solapa pudiera ser a lo mejor una quinta o una sexta parte del papel. Ahí ya sería como de acuerdo a los datos que vaya a contener. Y lo que hacemos es, primero que nada, poner los dibujos que son protagónicos. Es decir, por ejemplo, si este es un plano de plantas arquitectónicas, acomodo y alineo perfectamente de acuerdo a mis ejes de dibujo, todos mis ejes horizontales que coincidan para poner todas mis plantas arquitectónicas. Luego en la parte de abajo puedo poner los detalles que complementan la información de esas plantas arquitectónicas, pero a una escala más grande y con mayores especificaciones. Incluso se puede hacer una retícula muy tenue que facilita mucho a organizar mi plano.
Ahí yo lo que quiero decir que me gusta que, por ejemplo, abajo de su papel translúcido de su plano, pongan un papel milimétrico o una traza ahí que hayan hecho con plumón, para que de esa manera ustedes puedan organizar el plano, como cuando teníamos las libretas de rayas que nos ayudaban a organizar mejor nuestra escritura. También otro detalle muy importante cuando organizan el plano es el tamaño de los textos. Es decir, los textos deben guardar un tamaño lógico y legible a la distancia de lectura. Si yo voy a leer un plano, pues lo voy a poner en una mesa, en un respirador, a lo mejor en obra, pues encima de una mesa así media improvisada, pero pues nada más a esa distancia lo voy a leer. Quiere decir que no tienen por qué ustedes poner textos con tamaños de fuente gigantescos, como si los fuera yo a leer desde un segundo piso, de forma así aérea, o si los fuera a leer pues, desde más lejos, ¿no? Los tamaños de las letras siempre van acorde a la distancia en que se deben de leer. Por eso la señaléctica, por ejemplo, de las calles, la señaléctica de tránsito, pues son letreros tan grandes porque cuando dice los nombres de las calles o de las carreteras o de los libramientos, son muy grandes para que los puedan ver desde un kilómetro, bueno, desde un kilómetro quizás de distancia, ¿no? Entonces, acuérdense que hay una amplia relación y una relación más bien muy cercana entre el tamaño de la letra y el tamaño del plano. Quiere decir que no entreguen trabajos con letras enormes solo por querer rellenar el espacio del plano. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito también de las maquetas y los modelos, que acuérdense que era otro de los recursos con los cuales nosotros presentamos y exponemos el proyecto. Bueno, que vamos a ver las características primero de las maquetas, que es así, tenemos aquí la flechita amarilla, que nos va a hablar primero de ellas. Como ya lo dije y lo repito ahorita, lo dije anteriormente en la otra clase, la maqueta, acuérdense que cuando nosotros ya la entregamos para una presentación final, que a veces es escaso el momento en que nos piden la maqueta, pero muchas veces sí, y lo debemos de saber hacer. A veces las hacemos como maquetas de trabajo, que nos sirven mucho para entender el espacio y para no cometer algunos errores ya en obra, pero muchas veces también la tenemos que entregar como una maqueta ya de presentación final. En ese momento, como las imágenes que vemos aquí, que son maquetas pues ya muy limpias, que tienen incluso mobiliario, colores, etcétera, ya son maquetas que son más exactas, que están perfectamente acotadas, o sea, que tienen las medidas reales y que son iconográficas, o sea, representan los materiales tal cual. A veces no hay que excedernos un poquito con las texturas, porque nosotros no vamos a decirle incluso al cliente pues de qué colores va a poner sus muebles, ¿no? Por ejemplo, o sus cojines de sus sillones. A veces ahí podemos omitir ciertos detalles y dejar que la maqueta sea un poquito más como monocromática, es decir, que ande con menos tonalidades. Eso ya depende un poquito de lo que se nos solicite. Y los modelos, por su parte, a veces son únicamente el querer hacer como las envolventes de determinada solución, sin llegar a datos ya tan técnicos. Abstraemos información, el modelo sabemos que va a evolucionar, a veces puede carecer incluso de limpieza, porque únicamente es una fase intermedia antes de llegar al producto final. Entonces, bueno, si se fijan ustedes, tiene menos elementos, no tiene a lo mejor tantos detalles como lo que es ya una maqueta de presentación final. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las funciones que cumple la maqueta. La maqueta en sí, e incluso también el modelo, aunque acuérdense que hablaba yo de que el modelo es como que una fase intermedia de ensayo. La maqueta es un anticipo de la realidad futura. Nutre y complementa el desarrollo del dibujo, que vamos a hacer por CAD y por renderizado. La maqueta todavía lo complementa más aún. La maqueta también despierta fascinación superpuesta a aspectos técnicos, operativos y lúdicos, es decir, que también nos ayuda a representar y a entender, a poder incluso describir con una imagen muchos conceptos. Tiene un papel operativo durante el desarrollo del proyecto porque podemos incluso consultarla y salir de muchas ambigüedades. Y la maqueta es un recurso de comunicación del espacio habitable que se abre no solo a los iniciados en arquitectura, sino al cliente y usuarios.
¿A quién no le causa fascinación ver una maqueta? Todo el mundo, no sé qué haya en ella que todo el mundo llega a acercarse a ver, mira, la solución va por aquí, por acá. O sea, definitivamente, pues dice demasiado, tiene un lenguaje muy amplio. Es un banco de pruebas de diferentes soluciones y la reducción de escalas, es decir, cuando podemos incluso hacer la maqueta representar como que algo muy, muy enorme a escala, nos da invaluable posibilidad de vistas privilegiadas, ¿sí? Es como si mandáramos a volar ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, cuando mandamos a hacer unas fotografías de vistas aéreas para poder entender desde arriba como que toda la planta de conjunto de todo ese terreno, de todo ese desarrollo. A veces hay renders que se hacen así, pero a veces son muy forzados, son poco reales, ¿sí? Entonces, por eso es práctico que nosotros hagamos la maqueta, y más cuando estamos en el proceso de cursar nuestra carrera, nuestros talleres de diseño, nos sirve todavía más porque tenemos que conocer, que empaparnos de muchos elementos constructivos, de lo que son aleros, lo que son pretiles, antepechos, entender las dimensiones de a lo mejor de un garage, las alturas, la proporción, la escala de los edificios, es cuando más nos sirve. Bien, siguiente. La maqueta de trabajo se diferencia mucho porque es aquella que se realiza únicamente como para ensayar, para poder practicar el ensayo y el error. Es diferente a aquella que nos realizan por encargo, en la que tenemos que cuidar perfectamente la representación, la limpieza, la exactitud, el ensamble, los cortes, el pegado. Bueno, pues no, dista mucho de ella una maqueta de trabajo. Es más rápida, es de borrador y es únicamente para estar trabajando en ella. Siguiente. Bueno, aquí por último les dejo estas afirmaciones donde nos dicen que elegir el tipo de maqueta es necesaria, pues la escala determinará su uso. Recordar que la vista aérea que se tendrá es diferente a la realidad y por tanto se necesitarán también cortes para facilitar la lectura, o sea, complementar esa vista. Y también utilizar materiales, hay variadísimos materiales, ¿no? El trovicel, el cartón corrugado, el cartón doble cara, la mica, pastas, vegetación seca, mampara, espectra, etcétera. Aquí únicamente mencioné las que como que más comúnmente van a ir utilizando aquí en la facultad. Aparte tenemos todo como un análisis de mercado de cuáles son los materiales que incluso encontramos aquí en la zona de nuestra ciudad, porque puede haber cosas muy bonitas que se ven como que muy avanzadas, que nos dan aspectos muy, muy padres, incluso como para efectos de cine, pero pues si no los tenemos aquí, pues que nada más las podremos conocer y no las aplicaríamos, ¿sí? Bueno, entonces este es el tema que me gustaría mucho que ustedes escuchen, analicen el video, hagan sus apuntes para que hagan sus preguntas, sus dudas para la siguiente clase. Déjenme ver si hay otra diapositiva, me parece que ya no. Aquí termina la presentación. Entonces nos despedimos de ustedes y háganme favor de realizar sus apuntes, su mapa mental y sus preguntas para la siguiente clase, que es el próximo jueves.